Bueno, Otto, te damos el lugar. Ahí está. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Eh, Qué bueno volver a encontrarnos y continuar, ¿no? Con nuestra lección o enseñanza en el libro de Hechos. Este, recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando del capítulo 4, hablando acerca de la valentía que nace de estar con Jesús, ¿es cierto? Hablábamos de la valentía del creyente nace de Cristo, decíamos también que la oposición no detiene a una iglesia que ora, y terminábamos hablando de que una iglesia llena del Espíritu vive en unidad y generosidad. Y eso fue algo que impactó eh, la primera, o en el inicio, el nacimiento de la iglesia primitiva, ¿no? A su sociedad y al mundo que le rodeaba, y no en vano le apodaron estos que trastornan al mundo, ¿no? Cristianos, pequeños Cristo. Y es nuestra oración poder mantener hoy día también ese fuerte testimonio que impacte al mundo y provoque en ellos sed y deseo de seguir a Cristo o conocer nuestro Salvador. Bien, capítulo 5 de Hechos. ¿Recuerdan también el bosquejo? ¿No? Cristo asciende al cielo, el Espíritu Santo desciende y la iglesia se extiende. Y, y en ese tenor vamos a encontrarnos acá en el capítulo 5 para hablar acerca de una iglesia santa y valiente. Y nuestra idea principal en esta noche sería la iglesia que Dios usa poderosamente. Es una iglesia que vive en santidad, camina en obediencia y persevera con valentía. Entonces, esa es la iglesia que Dios va a usar de manera poderosa. Una iglesia que vive en santidad, que camina obediente a su Señor y persevera allí con valentía. Ah, Muchas veces queremos ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas, pero pocas veces nos queremos comprometer con vivir una vida de santidad. Y, y bueno, en este capítulo 5 vamos a mirar un poco eso, ¿no? Personas que querían el poder de Dios, querían impactar al mundo que los rodeaba, pero no estuvieron dispuestos a vivir en santidad, en pureza, en obediencia a los mandatos, a las órdenes de Dios. ¿Sí? Entonces, podríamos continuar este estudio haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de iglesia honra verdaderamente a Dios? ¿Cuál es la iglesia que verdaderamente puede estar honrando a Dios y va a honrar a Dios? Bueno, en Hechos 5 vamos a tener esa respuesta, y sería una iglesia sincera, una iglesia obediente y una iglesia que está llena del temor de Dios y vive en santidad. Y vamos a mirar nuestro primer punto de este capítulo, eh, este, para hacerlo de una forma bastante eh, llevadera, o que nos pueda quedar algo, ¿no? Allí en nuestra memoria. Y nuestro primer punto sería: Dios toma en serio la santidad de su iglesia. Sí, entonces miren lo que dice el texto. Ayúdenme allí a leer. Allí, capítulo 5 verso 1 al 11 sería los textos a leer para hablar de este punto, ¿no? Dios toma en serio la santidad de su iglesia. Dice así la palabra de Dios: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esas cosas. Fíjense, ¿no? Estamos hablando entonces que Dios toma en serio la santidad de su iglesia. No es poca cosa. Eh, ah, Nos encontramos en el relato de esta historia de que Ananías y Zafira vendieron una propiedad, pero mintieron acerca del dinero que habían entregado. El problema no era que habían dado menos o no era ese el problema. Pedro no estaba incómodo, Dios no trajo el juicio que trajo a sus vidas por el tema del dinero, si habían dado la mitad, si querían dar todo completo, o una cuarta parte. El problema fue que fingieron una espiritualidad que no tenían. Querían impactar al mundo alrededor con algo que realmente ellos no eran. Y Pedro entonces se ve en la necesidad y se ve obligado a confrontar el pecado de ambos, ¿no? Y por el juicio de Dios, ambos mueren. Ahora fíjense cuál fue el resultado de esto. Vemos que 2 veces se repiten estos primeros 11 versículos, que había o que hubo un gran temor. Vino un gran temor en la iglesia, la gente que estuvo presente. Esto produjo reverencia en la iglesia naciente, y esto trajo purificación. ¿Sí? Entonces, el tema no era a cuánto habían dado, o cuánto tenían que dar. El problema fue querer fingir una santidad, una pureza, una espiritualidad que no tenían. ¿Y cuántas veces hemos, en lo personal, ¿no? querido impresionar al líder, al pastor, a la muchacha que me agrada, que me gusta, con una santidad, con una espiritualidad que yo no tengo? Eh, este, Nunca leí en mi vida, pero me comenzó a agradar una muchacha y bueno, busqué la Biblia más grande que había en mi casa para Ujú. impactarle. ¿No? Y así, cuando estamos de camino a la iglesia, venimos discutiendo, insultándonos y ¡pum! Llegamos a la iglesia, ¡fua! Cambiamos la cara, ¿no? Nos ponemos la careta de santidad. Entramos, saludamos a los ancianos, a los diáconos, al pastor, a los líderes de la iglesia. Santo varón de Dios, ¿cómo está? Dios le bendiga, ¿no? Fingiendo algo que no somos. Y eso es lo que aconteció en estos primeros versículos. Am, y déjenme ilustrar esto, ¿no? ¿Por qué Dios también fue severo? Porque es como el querer pensar que una mínima o pequeña gota de veneno en un vaso de, no sé, de 500 mililitros de agua, no nos vaya a hacer daño. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando la hipocresía, la falsedad, se introduce en la iglesia, va a contaminar a la iglesia, aunque sea algo mínimo. Y por eso Dios actuó de manera severa. ¿Sí? Dios no va a mirar lo externo, Dios mira nuestro corazón y Dios estaba viendo la hipocresía
y por eso actuó de esa manera tan severa para cortar con la hipocresía espiritual que ellos estaban tratando de filtrar o con la cual estaban o iban a contagiar a la iglesia. Y por eso Dios actúa de esa manera, ¿sí? Esa hipocresía espiritual iba a destruir el testimonio de la iglesia. Y es lo que muchas veces hoy día acontece, ¿no? Nuestra hipocresía, nuestra falsa santidad hace que el testimonio de nuestra iglesia esté por el piso, que la gente no crea en el evangelio que predicamos por la falsa santidad que nosotros pregonamos. Y podríamos hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Cuál fue realmente el pecado de Ananías y Zafira? ¿Por qué Dios actuó con tanta severidad en este caso? ¿Y qué produjo ese juicio? ¿Qué produjo esa disciplina? ¿Qué produjo esa consecuencia de la hipocresía espiritual de Ananía y Zafira? Algunas aplicaciones prácticas que podemos tomar de esto para avanzar a nuestro segundo punto en esta noche es que tenemos que examinar nuestras motivaciones delante de Dios. ¿Qué es lo que nos está motivando a hacer lo que estamos haciendo dentro de nuestra congregación? ¿Qué es lo que nos está motivando a tener el estilo de vida que estamos llevando? Tenemos que vivir una fe auténtica, no una apariencia religiosa. Dios quiere que seamos auténticos, sinceros, honestos, transparentes. Y si hay pecado en nuestra vida, si estamos mm, siendo conscientes de que estamos viviendo una hipocresía o estamos por llevar adelante una falsedad espiritual en nuestra vida, lo cual sería pecado, debemos de confesarlo, ¿no? De una manera rápida, porque lo que se guarda, se oculta, se pone feo, se pudre, eh, y contamina y no beneficia en nada. Entonces, en este capítulo, el primer punto que podemos considerar es esto, ¿no? Que Dios toma en serio la santidad en nuestra vida. Dios toma en serio la santidad de su iglesia. No es algo mínimo, no es algo tonto procurar vivir de la manera en como Dios quiere y es en santidad, cortando con el pecado, lejos del pecado. Ahora, avanzamos y miramos el- un segundo punto o una segunda manera en cómo eh, podemos ver, ¿verdad? Este capítulo, una lección hablando de una iglesia santa y valiente, es que Dios obra poderosamente a través de una iglesia obediente. Verso 12 al 16 dice así la palabra de Dios: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dios obra poderosamente a través de una iglesia obediente. Los apóstoles estaban allí haciendo señales, milagros, eh, la iglesia seguía creciendo y muchas personas eran sanadas. Algo increíble estaba pasando, milagros, maravillas, cosas tremendas, ¿no? Dios estaba haciendo de una manera increíble y poderosa, ¿ok? ¿Por qué? Porque
nos encontramos con una iglesia que estaba obedeciendo a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, el pueblo, la gente veía claramente que Dios estaba obrando entre ellos. No había duda, no había cuestionamiento. ¿Por qué? Porque la iglesia naciente era obediente, era pura, ¿sí? Bajo ese poder de Dios. Ellos estaban viviendo una vida consecuente al Dios que los había llamado. Ellos estaban de manera visible en su vida mostrando el poder de Dios. Vidas transformadas, vidas que habían cortado con el pecado, vidas que estaban mostrando que caminaban cerca del Señor Jesús, cerca de su Salvador, y lo mostraban con su obediencia y su pureza en su vida. ¿Sabes? Cuando un cable está dañado, hablando de electricidad, la señal, la electricidad, se va a interrumpir. Cuando por ejemplo, tú tienes una plancha de ropa, una plancha de pelo, he visto a mi señora a veces sufrir cuando el cable, ¿verdad? No hace un buen contacto. La corriente se interrumpe, no hace bien su función. Bueno, cuando el pecado abunda en nuestras vidas, cuando el pecado domina la vida espiritual, el flujo del poder de Dios se debilita, se interrumpe, ¿sí? Eh, este, Dios no puede usarnos de la manera en como Él quiso, como Él quiere y como deberíamos de ser usados por Dios. El pecado interrumpe el poder de Dios para obrar en nosotros. Y por eso entonces necesitamos rendir nuestra vida a Dios para que se pueda convertir en un canal útil. Tenemos que cortar con el pecado. Dios va a obrar poderosamente a través de una iglesia que obedece. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Hablando de una iglesia santa y valiente, ah, toma en serio la santidad, pero también entiende que el poder de hacer cosas y de impactar al mundo que nos rodea, impactar a la comunidad que nos rodea, tiene que ver con vivir una vida de obediencia a Dios. ¿Sí? Eh, este, Dios va a seguir usando nuestras vidas a la medida que seamos obedientes. ¿Ok? No hay ninguna otra cosa, obras buenas que puedan reemplazar la santidad que Dios quiere que su iglesia, que tú y yo podamos tener, ¿sí? La santidad es aquel ingrediente que nos va a llevar a tener un testimonio que pueda impactar a las personas. Si no vivimos en santidad, en obediencia a Dios, entonces nuestra vida va a ser insípida y el mundo que nos mira, que nos ve, no va a tener credibilidad en lo que nosotros podamos hablar. Ellos necesitan ver nuestra vida, nuestro testimonio, ¿sí? ¿Qué era lo que caracterizaba el ministerio de los apóstoles? Eh, eh, este, Preguntémonos eso. ¿Qué fue lo que impactó, verdad, eh, el ministerio que desarrollaron los apóstoles cuando estuvieron allí en el inicio, en el nacimiento de la iglesia? ¿Cómo reaccionó la gente ante el poder de Dios allí cuando vemos y leemos estos versículos? ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó? ¿Por qué es importante la obediencia en nuestras vidas para el testimonio? ¿Alguna vez te preguntaste eso? ¿Por qué necesitamos ser obedientes a Dios eh, para poder tener un testimonio que impacte? Ahora, ya para seguir y avanzar a nuestro tercer punto, quisiera dejarle algunas lecciones prácticas, ¿no? Y una de ellas es que busquemos obedecer a Dios, incluso en las pequeñas cosas, y sobre todo cuando nadie nos ve, ¿no?
cuando estamos allí en la empresa siendo tentados a tomar algo que no nos pertenece, eh, este, cuando nos acontece algo y nos viene a nuestra mente el querer maldecir o desearle no cosas lindas o buenas a la persona que nos lastimó, que nos dañó, eh, este, obedezcamos a Dios, incluso en las pequeñas cosas y sobre todo en aquellos momentos que nadie nos está viendo. Seamos intencionales en orar para ser utilizados en las manos de Dios, ¿sí? Y procura y pídele al Señor que Él te permita mostrar a Cristo en tu andar diario, en tu conducta como hijo de Dios. Pídele al Señor que otros puedan mirar, puedan ver tu estilo de vida. Eh, y seguimos entonces hablando allí, ¿verdad? En tercer lugar, para apuntalar esta gran verdad de que una iglesia santa y valiente es obediente a Dios, ¿sí? Eh, este, antes que la aprobación humana. La obediencia a Dios vale más que la aprobación humana. El verso 5, el capítulo 5, perdón, desde el versículo 17 hasta el 42 sería la porción para este tercer punto, ¿no? La obediencia a Dios vale más que la aprobación humana. Miren allí dice el verso 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello, pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, por amor al tiempo, leemos allí, pero nos da suficiente información para entender lo que queremos decir con este tercer punto, ¿no? La obediencia a Dios vale más que la aprobación humana. Vemos que los líderes religiosos le toman allí a los apóstoles, le ponen tras las rejas, les dan algunas indicaciones, pero Dios hace un milagro a través de un ángel, ¿verdad? Les libera, pero también les da una orden, y esa orden es ir y anunciar. Como el Señor Jesús nos dijo allí en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, ¿verdad? Del 19 en adelante, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok?
este, ellos obedecieron a la voz de Dios. Y fíjense, cuando estos hombres van a la cárcel para buscarle, quizás para persuadirle de una manera más fuerte, como lo hicieron en otras ocasiones, con látigos, golpe, incluso tomando la vida de algunos de los seguidores de Jesús, bueno, se encuentran con la sorpresa que no están, pero los encuentran, los traen y ellos le dicen, no les pedimos, no les dijimos, no les mandamos que no hablaran en el nombre de Jesús. ¿Y por qué lo hacen? Y la respuesta de ellos, allí en el verso 29 al final, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia a Dios vale más que la aprobación de los hombres. Ellos fueron azotados, pero salieron gozosos, ¿verdad? Por sufrir por Cristo y continuaron predicando todos los días. Es lo que vamos a encontrar en los siguientes versículos hasta el final. Procuraron por distintos medios y de manera bruta, abusiva, de persuadirlo de que no predicaran a Cristo. Pero encontramos que ellos salieron con gozo por sufrir por Cristo. Y ese látigo no les frenaron, no les detuvieron. Ellos continuaron predicando todos los días, ¿sí? Se mantuvieron firmes en medio de la tormenta. Es como ese faro, ¿verdad? Que alumbra, que permanece firme, alumbrando en el peor de las tormentas. Así fueron ellos. Así es lo que Dios desea en nuestras vidas, ¿no? Que a pesar de las luchas, de las pruebas y de que situaciones y personas quieran persuadirnos de no ser fiel a nuestra fe, abandonar nuestra fe, dejar de obedecer lo que Dios nos ha indicado, pedido a la luz de su palabra, eh, este, podamos permanecer firmes, avanzar y obedecer a Dios y entender esa verdad, esa primicia que en estos versículos podemos mirar y podemos ver ese gran ejemplo de los apóstoles, que a pesar del sufrimiento, a pesar de querer persuadirle de no seguir a Cristo, de no seguir predicando a Cristo, ellos lo hicieron y lo hicieron con gozo, ¿sí? Entonces, una iglesia fiel a Dios, una persona fiel a Dios, no va a cambiar su mensaje a pesar de la presión cultural. Hoy día vivimos, quizás en Argentina, no sufrimos persecución como esos países que les han dado o le hemos dado el nombre de países no alcanzados, practicante del Islam, eh, donde por hablar acerca de Cristo puedes perder tu vida, eres apedreado. Tal vez no sufrimos una persecución de esa manera, pero sí a través de la presión cultural, el permanecer en la verdad, vivimos ese tipo de persecución. Bueno, lo que Dios pide es que seamos obedientes, ¿no? La valentía requiere obediencia, ¿ok? Y el evangelio hay que proclamarlo aun cuando produzca o sea incómodo. Ah, ¿qué significa obedecer a Dios para ti antes que los hombres? Hoy día, quizás estás en medio de una situación presionado por tu jefe, por tu vecindario, por tu ambiente de trabajo para que no hables de Cristo, para que no lleves tu Biblia, para que no actúes como cristiano, como que te amoldees, ¿verdad? Al lugar y no profeses de tu fe. ¿Qué significaría para ti obedecer a Dios antes que los hombres?
¿Y cómo reaccionarías tú ante un juicio, ante una presión que te quiere llevar a negar tu fe en Cristo? Y pudieses superar esa prueba, ¿cuál sería tu reacción? Lo que vemos en los apóstoles fue, ¿verdad? Que después del castigo, ¿qué fue lo que ellos manifestaron? Gozo, ¿no? Y ya terminando este tiempo, me gustaría, como dicen los otros dos puntos, dejarte algunas aplicaciones prácticas. Eh, este, y una de ellas es que mantengámonos firmes en nuestras convicciones bíblicas. Es preferible obedecer a Dios, quedar bien ante Dios que ante los hombres. Entonces, mantengámonos firmes en nuestras convicciones bíblicas. No te calles, no calles tu fe por temor al rechazo. Creo que es una de las cosas que muchas veces me veo tentado, ¿verdad? A no hablar de Cristo o a no decir yo soy cristiano evangélico o presentarme como pastor. Sí, el hecho de que te pregunta ¿y qué profesión tú tienes o qué oficio tienes o qué haces? A veces eh, este, chapeamos con, bueno, yo soy doctor en tal cosa, yo soy licenciado, eh, este, antes que decir, bueno, yo soy un seguidor de Cristo o yo soy un pastor, ¿es cierto? Eh, este, entonces, no tengamos temor a hablar de lo que somos, seguidores de Cristo, hijos de Dios, profesantes de la fe en Cristo, que creemos en las escrituras, creemos que es la palabra de Dios. No calles tu fe por temor al rechazo y persevera aunque enfrentes oposición. Y de hecho, cuando queremos vivir en santidad, en obediencia a Dios, es el momento en donde mayor oposición vamos a tener en nuestras vidas, ¿no? Eh, este, recuerdo cuando conocí a Cristo a mis 16 años, eh, este, nunca había sentido tanta presión por haber profesado a Cristo como mi Salvador o querer seguirle, incluso hasta de personas que me habían hablado de Cristo mucho antes, ¿no? Familiares se reían de mí cuando eh, tomaba mi Biblia y me iba al culto y me decía, ah, ahora se la da de Santurrón, este se cree que es el pastorcito, ¿no? Eh, este, entonces, fíjense, no solo recibía ataque o presión de afuera, por tentaciones, como decir, bueno, las muchachas que me gustaban y cuando no conocía de Cristo no me daban ni la hora, pero después que profesé a Cristo, me invitaban a su casa y hablaban conmigo y yo, wow, ¿no? Eh, este, eh, Antes que no conocía de Cristo, ni siquiera se enteraron de que yo existía. Ahora que conozco de Cristo, están allí, ¿verdad? Siendo de tropiezo y presionándome para abandonar mi fe y para dejar de seguir a Cristo. Entonces, perseveremos aunque enfrentemos oposición, que pueden venir y pueden ser de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, fíjense, en este capítulo 5 vamos a mirar una gran enseñanza y es que Dios está buscando una iglesia con un corazón santo, que sea obediente en su caminar diario con el Señor y que tenga valentía en dar testimonio de que eh, es una iglesia que sigue a Cristo. Amén. Entonces, termino preguntando, ¿no? Eh, ¿qué áreas de tu vida tú sientes que estás siendo hipócrita y que necesitas rendirle a Dios? ¿Estás siendo obediente
de manera plena y completa a tu Salvador? ¿Estás dispuesto a permanecer firme aunque haya oposición? Y termino con esta frase, ¿no? Una iglesia santa y obediente será una iglesia poderosa y valiente. Una iglesia santa y obediente será una iglesia poderosa y valiente. Señor, en esta noche yo doy gracias porque el libro de Hechos no solo nos relata la historia de la iglesia y de cómo el Espíritu Santo obró en los apóstoles para establecer las bases de nuestra fe, para proyectar esa iglesia naciente, sino también nos habla de cosas prácticas que ellos experimentaron y vivieron, como el entender que, Señor, tú quieres obrar en nosotros y, con y a través de tu poder, pero si no estamos viviendo en santidad, no vamos a experimentar esa gracia de ver tu poder obrando en nuestras vidas. Que necesitamos procurar siempre ser obediente a ti, preferir obedecerte a ti antes que los hombres y tener ese coraje de permanecer y de avanzar y de ser fiel a ti, Señor, y procurar de dar un testimonio de que somos tus hijos, que la gente que nos conozca no tenga duda por ver nuestra pureza, nuestra santidad, de que nosotros somos hijos de Dios. Gracias por este tiempo que podemos disfrutar junto a la iglesia Hogar el Alba, de estudiar tu palabra para ser edificados, pero también para ser confrontados, Señor. Y en esta noche que podamos evaluar nuestro corazón y ver si estamos siendo hipócritas, si estamos procurando fingir una espiritualidad que no tenemos. Ayúdanos a confesar ese pecado y procurar restaurar nuestra comunión, nuestra relación contigo para vivir realmente esa santidad que a ti te agrada. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.